decidieron paralizar labores, esto debido a que los extorsionistas les han triplicado la cuota de extorsión. Transportistas de las denominadas rutas josefinas que del municipio de San José Pinula se dirigen hacia la ciudad de Guatemala paralizaron actividades luego de recibir llamadas intimidantes de un grupo de extorsionistas indicándoles que si no pagaban la cuota requerida acabarán con la vida de los operadores del transporte. Según se conoció, los transportistas pagan 12,000 quetzales de forma semanal para que los buses de la mencionada ruta no tengan problema a la hora de trabajar. Sin embargo, la tarde de este miércoles fueron sorprendidos con una llamada en donde de forma amenazante se les indicaba que el pago sería de 30,000 quetzales y si se negaban a cumplir con la extorsión, sus vidas correrían riesgo. Ante ese temor, pilotos, ayudantes e incluso propietarios decidieron paralizar labores y solicitan a las autoridades que les puedan brindar seguridad. Los transportistas de San José Pinula afirman que en menos de 8 años los extorsionistas le han quitado la vida a 8 de sus compañeros. Los 80 buses que laboran para la ruta se encuentran varados y no saldrán a las calles hasta que puedan negociar con los extorsionistas o bien cuando se sientan seguros y protegidos por las fuerzas de seguridad. Preste mucha atención ya que los transportistas han anunciado que el día de mañana 30 de octubre continuará paralizado el servicio de los transportistas que cubren la ruta de San José Pinula hacia la ciudad de Guatemala. Contra el delito de extorsión continúan y cada día se incrementan. Autoridades de la Defensoría del Usuario del Transporte Público están monitoreando cada una de las rutas, principalmente las más vulnerables. Según expertos en seguridad, las denuncias por el delito de extorsión en general han incrementado. En enero se registraron 1.590, redujeron en febrero a 936 y el promedio continuó durante meses hasta que en agosto hubo 1.147 y en septiembre 1.314. Pero, ¿qué pasa con los pilotos del transporte público? Varias de las empresas de transporte colectivo continuaron desde el mes de marzo recibiendo llamadas de asedio de presuntos grupos de extorsionistas o incluso de imitadores de extorsionistas, en donde les exigen que se pongan al día al momento de empezar a operar el sistema de transporte colectivo. De esa cuenta, varias rutas de diferentes regiones o localidades a nivel nacional han dejado de prestar el servicio también, habiéndolo reactivado en algún momento. Por ejemplo, tenemos el área de Misco, el área de San José Pinula, el área de Antigua Guatemala, Amatitlán. Continúan con ese asedio constante, igual el transporte urbano de buses rojos, continúan recibiendo llamadas amenazantes y les indican que tienen que ponerse al día al momento de reiniciar el transporte. Y hoy ya tienen como que un apunte los presuntos extorsionistas de cuánto les adeudan en tema de los 7 meses y medio que han dejado de trabajar los transportistas. Se estima que al año los delincuentes recaudan 300 millones de quetzales por el delito de extorsión. Recuerde que este delito lo puede denunciar a la línea 110 o 1561. Un ayudante de un bus murió durante un ataque armado ocurrido en el kilómetro 54 de la ruta entre Palín y Escuintla. La víctima de 26 años fue identificada como Walter Mazariegos. Testigos afirmaron que 2 hombres subieron al autobús e intentaron asaltar a los tripulantes y pasajeros. El ayudante se habría percatado de la situación y en su intento por evitar el atraco, uno de los presuntos delincuentes le disparó en repetidas ocasiones. Agentes de la Policía Nacional Civil y fiscales del Ministerio Público. De personas que han sido estafadas en línea, pero consultamos con expertos y escuche las recomendaciones para evitar ser víctimas de estos delincuentes. Las redes sociales en el día de hoy son realmente una herramienta bastante utilizada por las organizaciones criminales. Realmente toda nuestra información que están en ellas es un riesgo latente, ¿verdad? Porque está al alcance de todos. Tener redes sociales es un arma de doble filo si no las usamos correctamente, pero también existe el peligro cuando se visitan páginas por alguna necesidad, porque pareciera que están a la espera de su próxima víctima. Un investigador nos explica lo que se ha vuelto común en estos días sin sospechas de estafa. Cuando las personas buscan empleo en las redes sociales, hay personas que las contactan para poderles hacer un estudio socioeconómico o polígrafo. Es bien importante que todos sepan de que las pruebas de polígrafo y estudio socioeconómico no las deben de pagar ustedes. Eso normalmente las hacen las empresas a las que ustedes están aplicando. Entonces, lo que ellos hacen es contactar a las personas y sacar información y sacarles también este tipo de pago que es ilegal, completamente ilegal.
Lo que vimos en el caso de la guatemalteca que reside en Italia es más común por la facilidad de obtener datos. Lo que han hecho ahora es que lleva un poco menos de proceso que un hackeo. Un hackeo puede llevarte días o hasta meses dependiendo de la habilidad de la persona, el tipo de herramientas que esté utilizando y el tiempo que tenga disponible por hacerlo, porque mucha gente a veces lo hace en su tiempo libre, es gente que nosotros ni tenemos ni idea que tiene esas habilidades. Entonces, ese tipo de acciones que son un robo de identidad, pues es mucho más fácil porque va un proceso más breve. Entonces, te hace más vulnerable porque es fácil hacer creer a cualquiera que te robaron tu cuenta. Es como cuando te roban un teléfono, puedes decir que te lo robaron, pero tu amigo no tiene la certeza de que soy la persona real la que está siendo victimario. Entonces, para hacer esto, lo mejor es precisamente eso, no ser tan evidente en tus accionarios diarios. Y al tener más información, hay más víctimas y posibilidades de obtener dinero estafando a los demás vinculados a sus cuentas. No únicamente hicieron la estafa del dinero o del artículo, sino que también se pueden aprovechar de los datos personales de estas víctimas al venderlas a otros delincuentes o al utilizarlas ellos mismos para crear nuevos perfiles falsos y que caigan en este tipo de delitos nuevas personas, nuevas víctimas. No existe solución absoluta para este problema delictivo y el riesgo lo corren todos. Los estafadores tienen nuevos métodos para timar a las personas, no importa el nivel de escolaridad o grado académico. Debido a que los métodos cambian y las personas están más atentas, ahora los estafadores se han atrevido a utilizar incluso los logos de entidades para dar confianza a sus víctimas. No nos sintamos atemorizados ni nos sintamos intimidados por una información que nos mandan, que normalmente suele ser falsa, ¿no? Conforme pasa el tiempo y se van evidenciando los casos, estas personas que se dedican a las estafas van mejorando su técnica. Ahora utilizan logos de entidades como la SAT. Lo que suelen hacer normalmente es que actúan a través de redes sociales o correos electrónicos o incluso mensajes de WhatsApp, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que analizar es la información que nos piden. Si un organismo público, un organismo del Estado, como es la SAT, nos pide información a través de una carta, debemos primero llamar al teléfono de la SAT, preguntar si la SAT está haciendo alguna campaña de ese tipo o si necesitan esa información. Todos tienen un call center donde podemos llamar y a partir de ahí averiguar. Si no podemos localizar esa información de la SAT, preguntar o contestar a esa persona que nos pide esa información, y a veces en esa conversación ya detectas que el lenguaje no es el de un organismo público, que la información que te piden no es real y de repente cortas la conversación. Intentamos conocer si la SAT sabe de estos hechos que perjudican su imagen, pero únicamente se pronunciaron por un comunicado, a pesar que existen personas a quienes engañan las bandas de estafadores por medio de este supuesto impuesto. ¿Por qué es importante la denuncia? Tendría que ser la persona víctima, ¿verdad? Y la persona víctima no va a venir con nosotros si nosotros no la citamos, si no existe una denuncia previa. Entonces, lo principal para poder iniciar un proceso investigativo y llegar al responsable de un hecho criminal investigado es la denuncia, ¿verdad? ¿Por qué no lo hacen? No es de sentir vergüenza, porque todos podemos ser víctimas de un criminal de estos, porque son personas muy especializadas que hacen uso de métodos específicos, bien utilizados y que pueden engañar a cualquier persona. Hemos tenido experiencias con ingenieros, licenciados en distintas áreas que han sido víctimas. Denuncia y tampoco tener miedo, porque muchos de los criminales que hacen acciones de estas a través de medios tecnológicos se sienten seguros en sus áreas de confort, es decir, detrás de un monitor, de una computadora. Ya pasar de lo virtual a lo real, en base a experiencia no hemos tenido ningún caso así, ¿verdad? Para denunciar debe ir directamente al Ministerio Público y después con la demanda ir a la Unidad de Delitos Cibernéticos ubicados en la DEIC Zona 1. Y solo así se logrará hacer una investigación que hasta ahora no se ha hecho por dejarse timar sin evidenciar a los maliciosos. Bueno, ¿y sabe usted cuántas denuncias hay en el Ministerio Público relacionadas a este delito? Mañana le contaremos, así que a esta hora lo esperamos. Hacemos una pausa, por favor, continúe con nosotros. El de Caminos fue destituido de su cargo. Jensi López tiene el reporte. En efecto, por medio de un comunicado, las autoridades del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
confirmaron la destitución del cargo de director general de Caminos a Freddy Chojolán. Esta destitución se da 24 horas después de que el ahora exfuncionario se reuniera con el titular de la Comisión Presidencial contra la Corrupción, a quien le dio explicaciones sobre la supuesta falsificación de su firma en los documentos relacionados a una transferencia de 135 millones de quetzales. En el comunicado, las autoridades de la cartera de comunicaciones señalan que se encuentran en la disposición de ayudar al Ministerio Público en la realización de las investigaciones correspondientes. Ellos están dispuestos a colaborar con todas las pesquisas. También indicaron que en los próximos días iniciarán con la evaluación de perfiles para nombrar al nuevo director general de Caminos. En cámara, Juan Carlos Calderón. Con este reporte regreso a Estudios Centrales. Autoridades retiraron distintos túmulos que habían sido construidos ilegalmente por vecinos de la ruta hacia San Andrés Azcabajá, allá en el Quiché. Autoridades, en compañía de un buen número de agentes de Policía Nacional Civil, realizaron el retiro de varios túmulos construidos de manera ilegal por vecinos que residen en la carretera que une Santa Cruz del Quiché con el municipio de San Andrés Azcabajá. Esto luego de la denuncia de varios transportistas, quienes indicaban que estos eran demasiado altos y dañaban sus vehículos al pasar por el sector. Ya que estos túmulos pues no cumplen con medidas de altura ni de anchura y también pues no en los puntos que realmente lo indica la ley, ¿verdad? Entonces estamos haciendo acto de presencia para retiro de los mismos, ¿verdad? Varios transportistas coincidieron en la solicitud hacia las autoridades para que estas acciones se realicen en otras carreteras importantes del departamento, en donde también han sido construidos enormes túmulos de manera... Recibirán 250 quetzales. A partir de este 2 de noviembre, el Ministerio de Desarrollo Social dará las instrucciones a más de 2.646.000 personas para que puedan iniciar con el cobro del tercer pago del bono familia. En esta oportunidad, el pago a desembolsar será de 250 quetzales. Los primeros dos pagos fueron de 1.000 quetzales. Con esos dos desembolsos se logró la ejecución del 84.6% del programa, es decir, de los 6.000 millones de quetzales destinados para el programa, únicamente quedaban disponibles 662.799.000. Esa cantidad fue dividida entre los beneficiarios y el desembolso que se podrá proporcionar equitativamente a los favorecidos será de 250 quetzales. Esto se hizo a través de una alianza estratégica con diferentes sectores. No fue solamente el Ministerio de Desarrollo Social. Sin el apoyo del sistema bancario, sin el apoyo del sistema financiero, sin el apoyo de organismos internacionales, sin el apoyo de muchos sectores e instituciones de gobierno, no hubiera sido posible. Y es que el titular del Ministerio de Desarrollo explicó sobre la propuesta que se tiene para el uso de los 43 centavos que quedan del último aporte del bono familia. La división realizada por el Ministerio de Desarrollo para cubrir a los 2.6 millones de beneficiarios de bono familia con los 662 millones de quetzales restantes es que a cada núcleo familiar le corresponden 250 quetzales con 43 centavos. Sin embargo, el convenio con los sistemas bancarios es que el aporte sería en números redondos, por lo que el monto se estableció en 250 quetzales. Pero, ¿qué destino tendrán los 43 centavos restantes de cada beneficiario? El ministro de Desarrollo, Raúl Romero, explicó las propuestas. El punto 43 de centavo que queda de saldo, si lo unimos, da más o menos 1 millón y pico de quetzales. Esto nos permitiría todavía dar una cobertura a por lo menos 101 casos especiales más. Estamos evaluando la posibilidad de hacer eso o de regresar ese millón de quetzales al fondo común. En todo caso, lo importante es que Bono Familia está demostrando la transparencia en la que se ejecutó y se trasladó la ayuda a los beneficiarios, y en segundo lugar, ya en este tercer aporte se está incorporando un segmento poblacional que históricamente había estado olvidado y que no había tenido cobertura social del Estado, es decir, estos 140.000 hogares que no tienen energía eléctrica y que hoy van a recibir prácticamente los 3 pagos juntos de Bono Familia. Otra de las interrogantes es cómo retirar los 50 quetzales de un cajero automático. El ministro Romero indicó que los beneficiarios pueden retirar 200 quetzales del... San Pedro San Marcos es baja la afluencia de visitantes en el cementerio. Esto se debe a las medidas de prevención ante el COVID-19.
Son pocas las familias que están asistiendo a los cementerios a adornar y pintar los panteones. Así se reporta en el cementerio de San Pedro Zacatepeque, San Marcos. En relación a otros años, en estas fechas, la afluencia de personas, de vecinos que se acercan para adornar ha estado baja. Hemos visto muy poca afluencia de personas acercándose al cementerio en estas fechas. El 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre, los Campos Santos estarán cerrados. Los que asistan antes y durante las fechas mencionadas tendrán que cumplir con los requerimientos municipales. En ambas puertas principales del cementerio general está personal de servicios varios de la municipalidad. Al ingreso advirtiéndole a las personas que únicamente se puede ingresar 2 personas por cada panteón. Se les está tomando la temperatura con termómetros digitales y se les está aplicando alcohol en gel. También se les hace las advertencias de que solo permanezcan dentro de las instalaciones el tiempo necesario para realizar las labores de limpieza, pintura y adorno con flores. Y también que a la hora de que pueda existir una inhumación por COVID-19, estas personas se les van a avisar a través de megáfonos que se retiren inmediatamente del cementerio y que se les dará ingreso 1 hora después de la inhumación de COVID-19. Las medidas gubernamentales y municipales es para evitar aglomeración dentro y fuera de los cementerios por el repunte de casos de COVID-19. Reporta desde San Marcos, Carlos Barrios. Llegamos al final de esta emisión de noticias con este barrilete gigante que está engalanando nuestro set. Hermoso el barrilete que nos acompaña esta noche y nosotros, por supuesto, nos despedimos de usted con el compromiso de encontrarnos el día de mañana. Así es. Bueno, pásenla muy, pero muy bien.